En Hoy por Hoy, Jaén, vamos a hablar ahora de oposiciones. Dicho así de pronto, usted que nos está escuchando, escucha oposiciones. Y como que uno siente así como una cierta desazón en muchísimos casos, tanto si las ha hecho como si las está preparando, como si tiene intención de prepararlas. Si las ha hecho porque recuerda años de duro trabajo o meses de duro trabajo, si las está haciendo porque está inmerso en ello, y si tiene intención de hacerlas porque seguro que le han contado de todo en relación al mundo de las oposiciones. Pues está empezando un año y hemos pensado explicarles un poco, sobre todo pensando en las personas, en usted que nos escucha y que quiere opositar o debe opositar o piensa que ahí está su futuro o es ya trabajador incluso de alguna administración y quiere subir en esa propia administración, subir de escalón. Pues ¿quién mejor, digamos, para hablar de todo este asunto que Luis Vera? De vez en cuando lo tenemos aquí en nuestros estudios y ya poco a poco vamos cogiendo así familiaridad, que se dice. Luis, buenas tardes ya. Muy buenas. Sí, ya al final nos tenemos cariño ya y todo. Efectivamente, efectivamente. Hasta yo estoy empezando ya a entender mucho mejor el mundo de las oposiciones. Sí. Luis Vera es el director, el gerente, el propietario de una empresa que se llama Luis Vera Oposiciones, que está en expansión y que en estos últimos años está obteniendo muy buenos números, mucho éxito en las personas que pasan por esta academia o academias, porque hay varias sedes, para opositar. En principio, Luis, en este año 2017, hablando en términos generales, ¿cómo se presenta para el mundo de la oposición? ¿Va a haber más que en años anteriores, cuando se habla de que la economía se va recuperando muy lentamente? ¿Eso incide directamente también en el propio mundo, digamos, de la oposición? Sí, directamente proporcional. Si se recupera un poquito la economía, el empleo sube proporcionalmente, y el empleo público, que se ha visto mermado desde 2011, ha sido unos años bastante malos, hasta 2014, en 2015 ya repuntó. Pues este año sin duda, ya lo fue el 16, ya se vio 15-16, se vio una subida muy evidente, y 17 es pues como en las películas, lo de la luz, ver la luz, ya estás viendo la luz al final del túnel, pero ya sí que tiene una oferta considerable para que te presentes a una oposición, te la prepares y consigas la plaza. Se trata un poco, hablando de oposiciones y hablando de la administración, hablaba usted del año 2011, de lo que pasó en esos años, con eso que han llamado tantas veces crisis, y han terminado por convencer a mucha gente de que era una crisis. No sigue pensando que era otra cosa, pero bueno, llamémosle crisis, que ha sido la palabra oficialmente reconocida. Que pasó, pues que, como es normal, pues mucha gente cada año de la administración se va jubilando fundamentalmente por edad o por enfermedad, pero fundamentalmente por edad, y no había reposiciones de plaza. Las propias administraciones decían, no, si no hay recortes, si el personal no se toca. El personal no se toca, pero en el fondo sí se toca, porque hay menos personal del que había, y eso es una cuestión matemática. Sí, se tocó no solo un poquito, se tocó en un 90%, que empezaron a ofertar solamente el 10 y en algunos casos el 0, tocaban nada, 0 plazas. Entonces, claro que se tocó. La administración ha sufrido unas bajas importantísimas y ahora se nota mucho. Cuando han pasado 5 o 6 años, pues faltan funcionarios por todos lados. Y además en sectores, en sectores principales, como puede ser la seguridad, no pueden faltar policías, no pueden faltar guardias civiles, no puede faltar juzgados, no puede personal. O sea que sí, no, en muchos campos de la administración. De hecho, teníamos aquí el otro día al alcalde, por ejemplo, al alcalde de Jaén, que es verdad que el ayuntamiento, como está, el de la capital, por el deudón tan tremendo que tiene, digamos que no le permiten hacer contrataciones, pero ¿qué comentaba aquí el alcalde? Que decía, ¿por qué están tardando tanto las licencias? Pues porque ni tengo abogados ni tengo arquitectos, porque se me han jubilado la mayoría, no puedo contratar ahora mismo nuevos, y por tanto ese déficit lo tengo, y ese déficit es el que ahora se va a tratar de corregir en la administración. Claro. Ahora ya sí que se nota, como hemos dicho del 16, ya sí que se nota y se va repuntando. De hecho, por ejemplo, si te da una vueltecita por Baeza, cualquiera que sabemos... Baeza, o utilizar la Academia de la Guardia Civil como termómetro. Eso es, Baeza ya sí vuelve a verse guardias civiles como se veían antes. Entonces, eso es síntoma de que se está recuperando, y es que se necesitan, de verdad, se necesitan muchos funcionarios. Y en este año 2017, a día de hoy, ¿qué se sabe ya con seguridad? Bueno, estamos esperando los presupuestos generales del Estado, que estamos ahí todos esperándolos venir. Más o menos hay rumores de
Se sabe que el 100% de las plazas de los sectores, digamos, intocables, de las líneas rojas, como puede ser Guardia Civil, Policía, Justicia, prisiones, Ejército, Sanidad, enseñanza también, eso va a salir el 100% de las plazas. Estamos esperando cuál será el 100% de esas plazas, porque además hay un convenio de reposición, depende de qué administración, hay convenio de reposición del 100% ofertado más el dejado de ofertar estos años anteriores. Entonces saldrían más del 100%. Y se espera como mínimo en los sectores mayoritarios muchísimas plazas, en los sectores generalistas, digamos. Y estamos hablando de oposiciones, digamos, a los diferentes cuerpos del Estado, o también podemos incluir las oposiciones, ya que estamos en Andalucía, a la comunidad autónoma andaluza, y la situación es similar. Sí, similar. Es similar porque además, perdón, estamos en invierno, Normal. La cosa chungui. Vaya. Sí, Andalucía además se ha destapado ahora también bastante en cuanto a número de plazas ofertadas. De hecho, ahora mismo el Servicio Andaluz de Salud tiene una oferta muy fuerte, y también la administración en cuanto a el sector de administrativos, auxiliares administrativos, también. Ahora mismo están las convocatorias, se terminaron la semana pasada de echar la distancia y también ha ofertado un gran número de plazas. Entonces la Junta también ha dado un salto potente ahora mismo. O sea que es un buen momento entonces, ahora o dentro de muy poquito, estar ya suficientemente atentos las personas que quieran opositar, pues para dirigirse aquí a Luis Vera Oposiciones, meterse en su página web si quieren incluso, y un poco ir mirando qué es lo que hay y qué es lo que está a punto de haber. Y como decía Luis Vera, en muy pocas semanas, se supone, tendremos presupuestos y ya se empezarán a ajustar mucho más las variables concretas de cada sector de la administración, números de plazas, etcétera, etcétera. Sí. Es un poco la espera que hay ahora mismo. Exactamente. También la gente, en esto de la oposición hay una creencia equívoca. Bueno, y hay otra cosa, perdone que lo interrumpa, hay otra cosa también sobre este asunto, claro. Y es que en cualquier caso, cuando se habla de oposiciones, no estamos hablando de los 100 metros lisos. No estamos, eso es. Era eso lo Eso es lo que iba a decir, no hemos visto. No hemos cruzado el pensamiento, Sí. efectivamente, claro. Entonces quiero decir que hay que empezar pronto, hay que empezar con calma, hay que empezar con tiempo y hay que empezar a fijar conocimientos para cuando llegue, que no esté uno arrancando, sino que ya lleve un buen trecho recorrido. Eso es. La oposición tú tienes que pensar siempre en el año siguiente. O sea, tú empiezas este año y este año pues te sirve para ir subiendo en conocimiento del temario de esa oposición. Y si empiezas a primeros de año, quizás a finales de año, si has estudiado mucho y eso, pues estás casi preparado. Pero una oposición necesita un poco más de un año en el mejor de los casos. Entonces hay que pensar en el 18 ya. Los que empiecen ahora a mirar oposiciones tienen que pensar que este año va a ser de estudio fuerte y que su año para aprobar será el 18. Entonces, por eso digo que el que esté pensándolo, decidiéndose, que no tarde mucho porque siempre vamos a un año después. Entonces hay que coger toro por los cuernos, como se dice, y vamos a por él. Vamos a por él y a ponerse. Entonces, luego, por otra parte, también, no todo, supongo, consiste en estudiar mecánicamente o en aprenderse bien una futura oposición, sino que hay cuestiones que tienen mucho que ver con los nervios, que tienen mucho que ver con la psicología de cada persona y que probablemente como mejor se combatan es haciendo, pues no sé si alguna especie de simulacro de oposición o saber lo más exactamente posible de ya no solamente qué me van a preguntar, sino cómo, dónde, de qué manera y de qué forma me van a preguntar en ese examen. Es una parte importantísima. Que duda cabe que te tienes que saber, si eres alumno, te tienes que saber el temario. Eso no, eso es imprescindible, evidentemente, efectivamente. No existe. Pero luego sí que hay ese punto que necesitas, que es el día que tú llegas allí y ves a lo mejor 4 o 5 mil personas en la sede de examen, se te mete una serpiente ahí en la barriga y empiezan a darte los nervios y tú dices, es que me estoy jugando en 1 hora y media o 2 horas, me estoy jugando mi futuro directo. Y es así. Entonces eso hay que prepararlo con tiempo. Tú tienes que ponerte, los simulacros de estos de examen son muy eficaces porque te ponen en situación en la academia muchas veces, te pones con, dependiendo de la academia, pero una academia de prestigio, te pones con personas que van muy bien, van como tú o mejor, estás compitiendo con ellos directamente en la academia, aunque ese no sea el día de la plaza, y tú sabes cómo vas de verdad, si tienes que subir, si vas bien, si los otros van peor. Entonces estás compitiendo con rivales directos, aunque sean tus compañeros. Entonces, pero estás compitiendo además, decía Luis Vera, con rivales directos muy bien preparados, porque uno tiene que saber exactamente en qué posición se encuentra y si no partes desde abajo no sabes dónde estás. Eso es. Entonces, si tú estás en tu casa estudiando y no
Bueno, pues sí, te sabes un temario que has comprado, pero cuando llega ya el día del examen y ves los que de verdad van preparados, pues nada, tú te quedas en 50 o 60 preguntas y los otros están en 90, 95. Esa es la diferencia. Trabajar muy bien un buen temario, que tengas todo el contenido del examen dentro de ese temario y luego hacer muchísimos trucos que hay para el examen, para templar los nervios, para coger un Porque caso no todo práctico. es tomarse una tila. No. No, y hay muchos trucos. Por ejemplo, un examen tipo test, pues bueno, son preguntas y respuestas que hay que saber muy bien hacerlo y hay muchos trucos que nosotros enseñamos. Pero luego, por ejemplo, un examen de un caso práctico que te pone en una situación real con un enunciado largo, te lo tienes que leer y ese enunciado tienes que desgranarlo, sacar lo más importante, reflejarlo, porque siempre vamos a tiempo. O sea, más o menos no llega a un minuto por pregunta en cualquier examen. Por ejemplo, en estos con casos prácticos son unos 54 segundos por pregunta y respuesta. Y si la pregunta es larga y viene además de un enunciado largo que has tenido que mirar... Como que la mitad del tiempo... Eso, te lo has comido leyendo. Entonces, eso hay muchísimos trucos. Por ejemplo, no leer el enunciado y directamente a contestar, porque luego hay muchas preguntas generales que tú las contestas sin necesidad de leer el enunciado. Ahora, si te dicen, ¿qué podrá hacer el señor Manuel? Claro, si no has leído el enunciado no sabes quién es Manuel. Entonces esa te la dejas para el final. Trucos como eso hay muchísimos que los trabajamos a menudo y constantemente para que el día esencial esté allí, pues como eso, como Rambo. Y en general las personas que deciden opositar y se dirigen a su academia, ¿tienen claro ya a qué quieren opositar? ¿O hay mitad y mitad y va mucha gente diciendo yo quiero opositar, pero dígame usted eso es. A ver qué es lo que hay, qué es lo que pasa o qué se puede adaptar más? Y además yo aconsejo, y al que nos esté oyendo, le aconsejo eso. Que no vaya con una idea prefijada de decir, yo es que quiero ser, a ver si lo tiene y lo lleva innato y dice, pues yo quiero ser, yo que sé, guardia civil o policía desde chico y tal, y ese es su meta y bueno, pues perfecto. Pero el mundo de la oposición es muy amplio, hay muchísimos puestos de la Administración de Justicia o en cualquier otra administración, en la Junta, en fin, que no te imaginas cómo son, qué trabajo es. Tú dices, bueno, los juzgados, ahí qué se hará, yo qué sé. Bueno, y vete y te informa. Y sobre todo con titulación académica, la que tú tengas, a ver a qué puedes optar, porque quizás con bachiller puedes optar a miles de plazas que hay en distintos sectores, solo con bachiller, incluso con la ESO, pues muchísimas. Se me ocurren bastantes cuerpos a los que pueden entrar con la ESO, que mucha gente no lo sabe. ¿Sabes? Sí, que yo con la ESO, incluso con el graduado escolar antiguo, lo mismo, y tenemos muchísimos alumnos que llegan allí, preguntan, les informamos, les asesoramos de cuál sería la más asequible a su condición, a sus horas de estudio, a todo, y ese es el principio del éxito, saber elegir bien la oposición a la que te vas a enfrentar. O sea que digamos entonces que con muy poca formación también es posible o hay un buen arco opositable, por decirlo así. Sí, solamente con el graduado escolar antiguo, la ESO, hay muchísimos... administraciones en las que te puedes presentar. Por ejemplo, la Administración de Justicia tiene un cuerpo que se llama Auxilio Judicial, que son los antiguos agentes judiciales, que es un cuerpo que está muy bien, que además es un sueldo bastante digno. Ese y muchos más con la ESO puede entrar. Si al final la titulación académica, que duda cabe, luego te la recompensan porque te puedes presentar a más plazas, incluso puedes ir ascendiendo dentro de la administración. Pero en sí, aunque tenga una titulación académica baja, lo importante en una oposición es saber el contenido de la oposición. O sea, eso te lo tienes que estudiar y nadie te lo ha enseñado en ninguna escuela, en ningún instituto y en nada. Te tienes que estudiar eso. Y al final, cualquier persona con la ESO, con bachiller o con licenciatura o ingeniería técnica o lo que sea, se tiene que estudiar eso. Y cualquier persona lo hace, ¿vale? Yo este año, por ejemplo, cada vez... pues vamos teniendo más aprobados, claro, cada vez más variopintos, y este año pues he tenido personas que han aprobado 2 oposiciones a la vez estudiándose el temario con una titulación académica regular, otras personas que son ya más mayores con hijos de 50 años que han aprobado también, que pensaban que no podían hacerlo perfectamente con tu titulación baja. En fin, tenemos un abanico de aprobados de tan diversas materia, tan diversas edades. Desde personas con titulación académica importante hasta personas con y situación familiar básica. Y situación familiar variopinta. Variopinta, o sea, total, sí. No cabe duda que la situación esencial para preparar una oposición o la más ventajosa sería soltero en tu casa, que te paguen tus padres todo. Eso es lo mejor, claro, y solo estudiar. Pero hay personas con hijos, trabajando a 8 horas, que al final sacan su plaza.
Pues esperemos, Luis Vera, que nos esté escuchando haya aprendido un poco más de que no solamente, como vamos intentando hacer cada año de este mundo de la oposición, es que yo soy uno de los primeros que está aprendiendo un montón de cosas, dicho sea de paso, pues no tenía ni idea, y también el haberles acercado un poco más buenas noticias para este año 2017, y es que va a haber más oposiciones, más convocatoria, más plazas y, por tanto, aunque se presenta muchísima gente, más posibilidades, evidentemente, que cuando hay menos plazas. Eso es así. Eso es así, evidente. Sí, animo a la gente que se informe, que lo que he Que se dicho informe, antes, repitámoslo de nuevo, que se informe ¿dónde? hombre, que se informen en nuestra academia, en luisveraposiciones.com, por ejemplo, una página web que tiene muchísima información, y ahí ya, como tenemos varios centros aquí en Jaén en concreto, tenemos Linares, Úbeda y Jaén capital, también tenemos en Málaga, en fin, que se puede mirar. No obstante, no piensen que porque digan, no, es que no tengo tiempo libre, yo trabajo 8 horas diarias, no. Nosotros también preparamos por videoconferencia y te metemos la clase en casa. Tú la puedes ver el sábado, el domingo, cuando tú quieras, y al final te puedes preparar la oposición. Pero sí, hay que informarse muy bien, a ver qué elegimos, dónde nos preparamos. Más adecuado, dónde y de qué forma. Y de qué forma me preparo, porque el éxito cuesta y va a dedicar 1 año o 2 de tu vida, y hay que dedicarlos bien. Hay que ir concretamente donde puedes conseguir la plaza. Pues muchas gracias, Luis, por estar un ratito con nosotros. Un placer, Pedro. Muchas gracias.